Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el pasaje de Juan 9 que acabamos de leer. Vamos a realizar, por favor, una oración antes de iniciar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente tu bondad y tu misericordia en concedernos estar aquí para adorarte, para exaltarte, y pedimos que ahora nos ayudes a estar concentrados en nuestra mente y dispuestos a ser moldeados con el cincel de tu palabra, Señor. Rogamos que tú obres, Padre, sabes cuánto necesitamos de tu favor y de tu gracia. Y te pedimos, Padre, que limpies nuestras almas y que a través de la obra preciosa de tu Espíritu Santo sigamos siendo transformados en la imagen, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tratar con la historia de este hombre ciego de nacimiento. Los hechos ocurrieron en Jerusalén, en un día de reposo. Sabemos que era Jerusalén, puesto que Jesús mandó a este hombre a lavarse en el estanque de Siloé, que se encontraba en el sur de la ciudad. Entonces, nuestro primer punto se deriva de los versículos 1 al 3 y es con una pregunta, ¿no? ¿Es la enfermedad física siempre una consecuencia del pecado? La pregunta de los discípulos nos introduce a este pensamiento, ¿no? ¿Quién pecó, o sus padres, ¿no? Para que naciera así ciego. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Es la enfermedad física siempre una consecuencia del pecado? Y el pasaje, bueno, nos deja ver, como ya indiqué, la creencia existente de los judíos, que este tipo de enfermedades estaban relacionadas con el pecado de la persona o con el pecado de sus padres. Y no es extraño, ¿no? La Escritura nos enseña como principio general en Romanos 5:12 que por la transgresión de Adán, de un hombre, entró el pecado en el mundo y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? La enfermedad fue introducida así a nuestro mundo. Y recordamos, sin embargo, que Job, el libro de Job nos recuerda, cuando Job y sus amigos, en su diálogo, sus amigos que se convirtieron a la postre en consoladores molestos, le atribuían el mal que Job padecía a su enfermedad, su sarna maligna, dice, se le atribuían a que, bueno, no es que te digamos que Job tú eres medio, pero pues Dios siempre bendice a los justos y trata bien a los justos, y pues nosotros vemos eso que traes ahí en la piel y se me hace que no queremos decirte, pero estaban insinuando que había algún pecado oculto de parte de Job, ¿no? Entonces, así que si ellos decían, si Dios guarda a los justos, pues Job te vemos todo destruido, ¿verdad? Entonces seguramente hay algo que tienes por allí. Y el caso es que Dios estaba probando a Job, ¿no? Dios había permitido al maligno llegar con esa sarna para lastimarlo y que él renegara de parte de Dios. Así siempre decimos en esa parte, ¿no? Nosotros no sabemos los propósitos, en forma general lo entendemos que es para la gloria de Dios, pero no sabemos exactamente cómo es que llegan las cosas, los accidentes o las circunstancias adversas o las pruebas a nuestra vida, ¿no? Por permiso de Dios lo entendemos, ¿no? Así que si usted se fue caminando y se tropezó y se torció un tobillo, no digamos nada, mejor vayamos con el huesero, el doctor, la radiografía y todo lo demás,
porque pudiera ser el asunto, ¿no? Que Dios seguramente está tratando de hacer algo con nosotros, ¿no? Recordamos la idea de los mandamientos. Cuando fueron entregados, se nos dijo, ¿no? Que Dios, Éxodo 25, que Dios castiga la maldad de la idolatría hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, ¿no? La parte de Dios aborrece la idolatría, ¿no? La aborrece a tal grado que hay consecuencias para hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la Biblia obviamente nos deja entender que muchas enfermedades y muchas circunstancias pudieran ser a causa de los pecados cometidos por nosotros o por nuestros antepasados. Si usted le tocó nacer en México, ¿no? En una familia de idolatría recalcitrante que tienen un cuadro de la Virgen ahí de 5x20 y lo va dejando generación a generación, y lo llamó su papá moribundo, su abuelita, y se lo recargó encima y le dijo: te lo encargo y que no dejes a la familia apartarse, y lo juramentó ahí. Y uno ya entiende entonces, ¿no? Porque muchas veces las personas quedan amarradas, esclavizadas a la idolatría, ¿no? Porque los propios abuelos y padres propiciaron, ¿no? Esa enseñanza, si lo llevaron cada año vestido de Juan Cieguito, digo yo, ahí le llevaron con su llave, con sus palitos ahí amarrados como leña, y se quedó prendado de eso, ¿no? Y le enseñan la foto ahí cuando estaba usted de Juan Cieguito, que no se le ha quitado a veces a uno, ¿no? Entonces, pues sin querer lo destruyeron a uno, ¿verdad? Sí, no es lo mismo nacer en un país bajo la idolatría que nacer en un país bajo el Evangelio. No es lo mismo nacer en un hogar idólatra que nacer en un hogar que está consagrado a Cristo, ¿no? Muy diferente. Las responsabilidades, por supuesto, son diferentes. Entonces, al igual entonces que en el libro de Job, la respuesta de Jesús nos enseña que sí hay un principio general, ¿no? Pero que no todas las cosas son siempre así, ¿no? Hay ocasiones como esta, ¿no? La de este ciego, que Dios permite las circunstancias para que las obras de Él sean manifiestas, sea con una sanidad o sea con los múltiples propósitos que Dios puede tener al permitir estas cosas en nuestras vidas. Las palabras de Jesús deben enseñarnos a no ser excesivamente severos en nuestras apreciaciones, a no ser excesivamente severos en nuestros juicios. Ya ve que hay algunas personas, sin decir nombres, ¿no?, que al ver que a alguien le sale un mezquino en la mano, dicen: ha de ser medio... Luego relacionan el asunto, ¿no? Si le sale una perrilla, ese es codicioso, mira, luego le brotó la perrilla, ¿no? O como estaba diciendo, si se le tuerce un pie, el juicio inmediato de la persona es: ha de andar mal, anda chueco. Sí, a lo mejor era el zapato, que el tacón ya no le funcionaba, ¿verdad? Y se fue hasta el suelo, ¿no? Pero hay personas que son así, juiciosas en extremo, ¿no? Recordemos este principio, ¿no? Para que no vayamos a esa condición de juicio extremo. Dios permite estas cosas a veces para que sus obras se manifiesten, ¿no? Y por supuesto, no todos los mezquinos, perrillas y torceduras son pecaminosas, ¿no? Así en una forma lo podemos decir. En segundo lugar, el versículo 4 y 5 nos ayuda cuando Cristo nos dice que Él tiene que obrar, me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque viene la noche cuando ya nadie puede obrar. Y hermanos, esto nos lleva al hecho de considerar que hay que aprovechar nuestras oportunidades de hacer bien, hay que aprovechar nuestro tiempo de luz, vamos a decirlo, nuestro tiempo de vida. Con frecuencia nos percatamos de la brevedad de la vida. Apenas hace unos años éramos unos niños y hoy nos acordamos como si hubiera sido ayer, ¿sí? Pero ya estamos más cerca de concluir nuestro ciclo de vida aquí en la tierra.
Se ha pasado así rapidísimo, rapidísimo. Ahora imagine usted, si eso es en nosotros, imagínese entonces que nuestro Salvador, el eterno Hijo, se vea limitado a sí mismo a 3 años de ministerio, ¿no? Entonces, se termina la luz, ¿no? Me conviene hacer las obras que el Padre me envió. Su tiempo en la tierra fue en realidad muy breve, ¿verdad? Era muy breve. Más que nadie, nuestro Señor Jesucristo entendía la conveniencia de aprovechar el tiempo, la conveniencia de aprovechar las oportunidades. Literalmente se le venía la noche encima, se le acababa el tiempo. Estaba sobre él la meta ahí cerca, no que son 1, 2 o 3 años. Y si no, pues es bastante tiempo, pero que te avisen que te vas a morir dentro de 2 o 3 años, se te va a hacer como si se vinieran encima de ti, en lugar de tú estar avanzando hacia ese lugar. Se van así, ¿verdad? Su labor era seguir iluminando este mundo de tinieblas y esparcir la verdad, esa verdad que libera a los esclavos del pecado. Entonces, ahí está la circunstancia, ¿no? La recomendación. Hay que aprovechar nuestras oportunidades. Hay que aprovechar mientras todavía podemos hacer las cosas. Porque el tiempo se nos va volando, ¿no? Quizás ya no se vuelva a presentar esa oportunidad. Ya lo sabemos, ¿no? Él siempre dice, no empieces con el hubiera, ¿no? Si hubiéramos hecho así, ya lo sabemos, ¿no? Si hubiéramos estudiado, no estaría aquí yo de barrendero, ¿no? Pero no lo escuchamos, pensábamos que cuando alguien nos daba un consejo así, solamente nos quería molestar, ¿verdad? Un consejo de una mamá, un papá, o alguien dice, no te metas en mi vida. Entonces, y a ver ahora, ya se murió, pero tenía razón. Así a veces pasa, ¿no? Ahora, en este mismo pasaje, se nos muestra que hay una relación, debemos de considerarlo, entre la verdad espiritual que declaraba Cristo y la operación sobrenatural, es decir, el milagro que se corroboraba por el dicho, ¿no? Lo repito, ¿no? Hay una relación entre la verdad espiritual declarada y el milagro realizado, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Cristo está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y enseguida, ¿qué hace, no? Sana a un ciego. Ahí está la relación, ¿no? ¿Qué necesita el ciego? La luz. ¿Me explico? En sentido espiritual, ¿no? Cristo es la luz de este mundo. En sentido espiritual, el mundo está perdido en una ceguera brutal. En el aspecto espiritual. Y solamente Cristo puede iluminarle, puede darle la verdad. Entonces, esta manera de ver las cosas, podemos decirlo así, ¿no? Nuestro Señor declara que Él es la luz del mundo. Él es la verdad que enseña, que ilumina, que libera a este mundo entenebrecido y cautivo por el pecado. Y enseguida, ¿no? Realiza el milagro que corrobora tal asunto. Así podemos ver también esta relación cuando multiplicó los panes y los peces. Enseguida en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La misma relación la podemos ver cuando Cristo dijo a Marta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Y enseguida, ¿qué hace, no? Resucita a Lázaro. ¿Ve usted la relación que existe ahí entre la verdad doctrinal declarada y el milagro ejecutado, ¿no? Entonces, esta relación nos permite concluir, como dice el apóstol Juan, que todas estas señales
en este caso, ¿no? La sanidad del ciego, que era la sexta señal registrada por el apóstol, corroboraban la verdad del propósito de este evangelio. Corroboraban que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías. Entonces, esta idea es crucial, ¿no? Porque muchas personas han leído hoy el Nuevo Testamento, la Biblia completa, y tienen la idea que se quieren acercar a Dios para que, así como decía cierto predicador, ¿no? Que hacía sus campañas y decía, escoja usted su milagro, no pídale a Dios su milagro. O sea, tienen la idea al leer la Biblia que los milagros son los que tú quieras, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? No, pues sacarme la lotería. No, pídeselo a Dios, ¿no? Seguro te lo va a dar todo. Él te da todo lo que necesitas. O sea, como si Dios fuera un milagrero, como si Dios estuviera a la disposición de las personas para hacer lo que a ellas se les antoja, ¿no? No, yo tengo por aquí a mi tía paralítica y quiero que la sanes. No, yo tengo aquí un hijo que está medio chueco, que lo endereces y así, ¿no? Cada quien... Sí, hermanos, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Por qué esta relación es señalada en la Escritura? Para que miremos a Cristo como Dios, para que le reconozcamos como el guía, como el ordenador de nuestra vida, para que vivamos conforme a los valores y principios que Él declaró y que Él enseñó. No es para que usted esté pensando, no, pues ahora ya me sanó de esto, ahora ¿qué le voy a pedir? Ya se voy a estar pensando, ya me acordé, necesito. O sea, no tome a Dios de esa manera, ¿no? No es lo que la Biblia enseña, ¿no? Esta relación de la verdad espiritual y el milagro realizado nos da la perspectiva del gran poder que Cristo tiene. ¿Para qué? Para salvar las almas, para salvar a los pecadores, para transformar el carácter horrible, las tendencias tenebrosas, las tendencias codiciosas, el pecado que mora en nosotros. No es imposible de quitar, no es imposible de hacer a un lado. Cristo tiene poder para renovar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros deseos. Es factible poder triunfar contra esos pecados. Eso es lo que debemos ver. No le miremos nada más como a alguien que está allí solo para favorecerme, sino como el Dios Todopoderoso, capaz de transformar esa mente cochambrosa, ¿no? Capaz de transformar ese corazón insatisfecho, ¿no? Atrofiados por los deseos y atrofiados por los actos pecaminosos. Dios es capaz de transformarlo, ¿no? A final de cuentas debemos sacar la conclusión, en sentido espiritual, nosotros somos como ese ciego. Y el poder de Dios nos ha salvado. El poder de Dios nos seguirá transformando. El poder de Dios es capaz de transformar nuestra vida, ¿no? De miseria, de desorientación, de pecado, para dirigirla correctamente, para vivir una vida buena, agradable delante de los ojos de Dios, ¿no? Ahora, en tercer lugar, el pasaje de este capítulo 9, desde el versículo 5 al 34, nos muestra el milagro realizado y nos muestra también un interrogatorio largo. El interrogatorio tanto de los vecinos del ciego como de los fariseos especialmente, ¿no? Hacia el ciego que había sido sanado, ¿no? Y como ya dijimos, 9:14 nos indica que esto fue realizado, que era un sábado, un día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos de este ciego. Aquí uno dice, bueno, hacer lodo, pues todos jugábamos a hacer muñequitos con lodo y a nuestra mamá no le gustaba, ¿verdad? Pero a nosotros sí. Entonces acabábamos allí batidos, ¿no? Este asunto, ¿no? Esta realización que señala aquí de hacer el lodo, ¿no? De enviar a la persona al estanque de Siloé. Primero señalamos que el Señor pudo haber hecho el milagro sin el uso de medios. O sea, si la necesidad del lodo no es que el lodo haya ayudado para que se sanara el asunto, ¿verdad? Aunque probablemente si
si tenía calor o algo, pues sí es fresco el lodo, así, cuando la señora se pone su mascarilla, esas de azufre y todo lo demás ahí en Michoacán, no estoy mintiendo, es algo real, ¿no? O sea, yo los días me espanté, no se me olvida, es un espectáculo esa situación, ¿verdad? Lo del lodo, nada más, lo de las mascarillas. Entonces, el Señor pudo haber hecho el milagro simplemente con desearlo, ¿no? Sí, pero le plació hacer el lodo y mandar a este hombre a lavarse, quiso hacerlo a través de los medios. Dios pudiera hacer la conversión de las personas en una forma instantánea por su deseo, pero le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación, ¿no? Entonces, pudiera parecer ahora, voy a mencionar, ¿no? Pudiera parecer casi innecesario mencionar la gran pérdida y calamidad que significa la ceguera. Pero es la ilustración de nuestro capítulo, ¿no? Un hombre ciego de nacimiento. Es una enfermedad que torna a la persona casi a la incapacidad e inutilidad total. Quizás pueda parecer un poco grosero, ¿no? Pero si a alguien le pudiéramos decir es un inútil, pudiera ser a una persona con estas características, ¿no? No puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Para todo tiene que ser ayudado. No puede trabajar. No puede caminar o correr libremente. El ciego no puede ayudar. Necesita que le ayuden, pero él no puede prácticamente ayudar. La ceguera entorpece tu fuerza. O sea, tú puedes ser un hombre fuerte y todo, pero ¿de qué te sirve? Tú puedes tener habilidades, pero ¿de qué te sirve si eres ciego? La ceguera afecta toda la condición física. Afecta también la apreciación de nosotros mismos, porque nos hace dependientes al 100% de los demás, ¿no? La ceguera te obliga a depender al 100% de los demás, salvo unas cuantas cosas, ¿no? Que pudieras hacer, pero ya acostumbrado, orientado, ¿sí? Pero en términos generales, la ceguera te impide desarrollarte, no puedes leer, te limita para aprender, te limita para apreciar el mundo, te limita para apreciar la vida, te limita para relacionarte. Siendo en este caso una enfermedad congénita, se parece mucho al pecado de Adán, ¿verdad? O sea, cuando tú naces ciego como consecuencia de los pecados anteriores, ya naces así. Así como nosotros con el pecado de Adán, ¿no? Ya nacemos así, inclinados, ¿no? Si pensamos en un ciego y pudiéramos ser un poco bruscos, no, perdón por esa brusquedad, pero un ciego se convierte en un obstáculo, en un estorbo, en una carga para los que le rodean. Entiendo que es una oportunidad de amar, que es una oportunidad de autonegarnos y lo entendemos al verlo ya como creyentes, ¿no? Pero la realidad es esta. ¿Sí? La única vocación mencionada aquí en el pasaje 9:8 de Juan nos dice en su segunda parte, ¿no? Que no es el que se sentaba ahí ¿a qué? A mendigar. Un ciego expuesto solamente en las condiciones de ¿qué? O sea, no sirves para... Tú siéntate aquí, nada más extiende la mano, pon ahí el bote, ¿sí? Y ahí te quedas, en la noche venimos a recogerte. Si no se nos olvida, ¿no? Entonces ya ahí lo dejan todo el día y para que le estén dando, ¿no? La mendicidad es su pasaje. Uno pudiera concluir que no puede haber mayor mal que el de la ceguera, ¿no? Porque te incapacita, no puedes hacer nada, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a comentar acerca de la miopía farisaica, ¿no? La miopía farisaica resulta peor. Dice en Juan 9:16, ¿no? Que estos fariseos, ¿no? Eran miopes, miraban a Cristo como transgresor por hacer un milagro en el día de reposo. ¿Sí? Miraban a Cristo como transgresor
por hacer lodo en el día sábado. En el Talmud está considerado, ¿no? Frotar las manos con agua y la tierra para hacer el lodo estaba considerado como trabajo, era pecado. Entonces, imagínense nada más, ¿no? Entonces, la miopía, oye, pero es que sanó el ciego. No nos importa el ciego, el hecho es que es en sábado. Si van a sanar, por favor, sanen en otro día. Imagínate nada más, ¿no? ¿Sí? Y si van a hacer lodo, por favor, háganlo en un día que no sea sábado. O sea, la miopía es terrible, ¿no? Es risible, por supuesto. Ahora, vea usted el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio está tan viciado, ¿no? Que constó de repetir como 5 o 6 veces la misma pregunta. A ver, dinos cómo es que te sanó. Y viene otra. A ver, vuélvenos a decir cómo es. Oh, ya les dije. Estaba viciado el asunto, ¿no? La misma pregunta. El versículo 10. Los vecinos que le conocían. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? No es nos da felicidad que veas, eres un pobre, inútil, ciego, incapacitado y ahora ves, pero eso no nos importa, dinos cómo fue. Es increíble lo que estamos escuchando, ¿no? En el versículo 15 vienen los fariseos, ¿no? Le volvieron a preguntar también los fariseos, ¿de qué manera había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ya veo. ¿Sí? O sea, ¿la persona les interesaba? ¿Haber sido sacado de la miseria les interesaba? No les interesaba. No les interesaba. Versículo 17, los fariseos insisten, ¿no? Vuelven a decir al ciego, a ver, ¿tú qué dices de que te abrió los ojos? Él respondió con más sabiduría, ¿no? Pues yo pienso que es profeta, porque nadie hace las cosas así nada más, en un país como Israel, siendo educado y conociendo la historia, los mandamientos, Moisés, Elías, Eliseo, es lógico que un hombre, no, yo pienso que es un profeta, ¿no? Es alguien que trae señales en las manos, hay una identificación natural al leer la escritura, ¿no? Moisés abrió el mar rojo, ¿no? Y entonces cada uno de los profetas traía sus señales, ¿no? Desde levantar a un niño muerto hasta hacer que el aceite y el pan no se terminaran en una vasija, ¿no? Entonces, ¿no? Yo siento que ha de ser profeta, ¿no? Pero ¿tú qué dices? Entonces, a ver, tú te sacaron de la parálisis, ¿tienes alguna objeción? No. ¿Qué puede contestar el que ha sido sanado de una parálisis o de una ceguera? ¿Sí? ¿Qué puede decir el que ha sido salvado y perdonado de sus pecados? ¿Tú qué opinas, no? ¿Te favorece ese perdón de los pecados? O sea, por favor, o sea, las preguntas son totalmente absurdas, ¿no? En el versículo 19, la insistencia. Preguntáronle, llamaron a los papás, ¿no? O sea, trataron, ¿no? Como el más chueco de todos los tribunales, trataron de introducir y sacar otros testigos de por acá, ¿no? A lo mejor aquí se equivoca, entonces llamaron a sus padres. A ver, ese es el hijo que dices que nació ciego. ¿Qué? Y entonces les preguntan, ¿cómo es que ve? Así, ¿no? ¿Cómo es que vea? O sea, en lugar de darles gusto que ve el ciego, o sea, ¿cómo lo dejaste ver? O sea, ¿cómo es así el asunto? O sea, es absurdo el interrogatorio, ¿no? Los fariseos involucraron, ¿es tu hijo el que nació ciego? Sí. ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 19, ¿cómo es que ve ahora? O sea, no debería ser eso, mejor que se quede así, ciego para siempre. O sea, no, hermanos, no es la actitud correcta, ¿no? Entonces, parecía más un reclamo que una pregunta, ¿no? Y ellos contestaron en el versículo 22, vea el clima que prevalecía, ¿no? En aquel entonces tenían miedo, dice, por miedo a los fariseos, porque habían ya anticipado
Cualquiera que diga que Jesús es el Mesías o que parece como que es verdad lo que está predicando y lo que está enseñando, lo expulsamos. O sea, era un régimen completamente de libertad. No, ¿verdad? O sea, había un temor, te tenían así oprimido, ¿no? Por supuesto. Entonces, por miedo a ser expulsados, contestaron con evasivas, ¿no? Es así, a veces nos acordamos de niños, ¿no? Yo creo que todos jugamos a eso que conocemos como la ley del hielo. Cuando había varios hermanos en la casa y te aplicaban la ley del hielo, la aguantabas un rato, pero ya después ya llorabas, ¿no? No, ya ibas a acusarlos con tu mamá, a ver, no me quieren hablar, no me hacen caso, les hablo y como si no existiera, y ya al rato te llenas de rabia, ¿no? Sí, el aislamiento, la segregación de parte de la sociedad completa hacia una persona era terrible, ¿no? Entonces ellos lo temían por miedo a ser expulsados, respondían así. Ya para el versículo 24 vuelven a llamar al que había sido ciego y le ponen, ¿no? Ahora lo ponen bajo un juramento, ¿no? A ver, da gloria a Dios. O sea, abusado con lo que vas a decir. No te estamos poniendo bajo juramento, delante de Dios estás hablando, da gloria a Dios. Di la verdad. O sea, di la verdad y te ponen la mano encima, ¿no? De antemano te decimos que nuestra opinión es que este hombre es pecador, pero tú di la verdad. Imagínese la persona así, ¿no? Totalmente imparcial. No, totalmente parcial, ¿no? No había imparcialidad ahí. Nosotros pensamos, todo el pueblo de Israel, nosotros los fariseos que los representamos, pensamos que este hombre es pecador y queremos que tú nos digas qué piensas. Ay, híjole, no, pues te están poniendo contra la pared, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Da gloria a Dios, no te vayas a desviar, fíjate bien, nosotros ya te decimos de antemano la respuesta, ¿no? Ya te decimos que Él es pecador, pero ¿tú qué piensas? O sea, es una presión tremenda, ¿no? La respuesta del hombre que había sido sanado, los dejó helados, ¿no? Porque triunfó en su mente, en su corazón, la verdad, ¿no? ¿Sí? Para él dice, pues, no sé, dice, es algo maravilloso, ¿no? Ustedes son los líderes del pueblo, ustedes no lo entienden, eso es algo maravilloso que ustedes no lo entiendan, pero créanlo, yo era ciego y ahora veo. Yo era perdido y ahora he sido salvado, ¿no? O sea, si tú no entiendes cómo es eso, si nosotros te educamos en la religión, te llevábamos a misa, te colgamos a San Martín de Porres ahí en un escapulario todo grasoso, ya lo sabemos, todo lo que a veces decimos, ¿no? ¿Y cómo es que ahora te hiciste cristiano? Pues esta es la maravilla, que ustedes no lo entiendan, pero éramos ciegos. Y ahora vemos, ¿no? Nacimos en un país católico, idólatra, apostólico y romántico. ¿Y cómo es que agarraste esa religión de los gringos? Ya ve que así dice, ¿no? Pues no estuvo en nuestro menester, ¿verdad? No estuvo en nuestra posición. En realidad fuimos atraídos, fuimos seducidos. Y como dijo Jeremías, Dios fue mayor que nosotros, Dios fue más fuerte que nosotros, no pudimos resistir el poder de su palabra, ¿verdad? Y nos atrajo con lazos de amor y nos condujo hacia la verdad, hacia la salvación. Así el ciego, ¿no? Es maravilloso que ustedes no entiendan, que ustedes no sepan quién es Jesús, pero a mí me abrió los ojos. Estos son los hechos. Y de paso se volvió catedrático el ciego, ¿no? Se volvió catedrático porque dice en el versículo 31, les empieza a dar 30, maravillosa cosa es, dice, por cierto, maravillosa cosa es que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me sanó, ¿no? A mí me abrió los ojos.
Y luego viene la lección, ¿no? Ellos habían dicho, da gloria a Dios, ese hombre es pecador, esa es nuestra opinión, da gloria a Dios. Y él dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y desde el siglo no se ha oído que uno haga estos milagros, ¿no? Y si no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Y entonces ya no pudieron responder, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Se le fueron a la yugular. ¡Ah! Tú eres del todo en pecado, nos acordamos de ti completo, eres un pecador, por eso estabas ciego. ¿Y nos vas a enseñar a nosotros? ¿Vas a ser nuestro maestro? Qué terrible, ¿verdad? La retórica de esta persona sanada resultó aplastante para ellos. Después de acusarle de ser pecador, versículo 34, en pecado eres nacido del todo, ¿no? Y tú nos enseñas, y lo expulsaron, le sacaron la roja directa, por decir la verdad, ¿no? ¿Cómo vas a enseñarnos? ¿Cómo te atreves a enseñarnos? Ya ve que algunas personas luego dicen, no, yo salí del instituto, yo estuve, los sacerdotes, cuando hemos tenido oportunidad de platicar con personas así, bueno, nosotros fuimos enseñados, estuvimos quién sabe cuánto tiempo, cuántos años en el seminario, sí, pero dime la Biblia, vamos sobre la Biblia, ¿no? La Biblia dice esto, la Biblia, o sea, y es una vergüenza para ellos, ¿no? Porque no saben, no entienden. Así la retórica de este ciego sanado y salvado, ¿no? Este interrogatorio me hizo recordar el juicio de fiel y de peregrino en la ciudad de la Feria de las Vanidades, ¿verdad? Y dijeron, no, los vamos a juzgar, ¿no? ¿Cómo se llama el juez? El juez se llamaba Odia lo Bueno. Y les condenó como perturbadores y enemigos del comercio de la Feria de las Vanidades, ¿no? Y los condenó a morir quemados. Entonces ya nos acordamos de los testigos también, puro rufián, ¿verdad? Y así condenaron a Fiel y a Peregrino. Fiel murió quemado y Peregrino fue preservado, ¿no? Entonces, así este ciego, ¿no? Fue expulsado como elemento gacho, ¿no? Lo sacaron y dijeron, no, tú ya no eres de los nuestros. Y en la parte final de este capítulo vemos que hay un final feliz cuando venimos a Cristo, ¿no? Versículo 35 en adelante, ¿no? Oyó Jesús que le habían echado, que le habían expulsado, ¿no? Y hallándole. O sea, esto nos indica la idea de cómo Jesús fue a buscarlo, ¿no? Como es el punto con cada uno de los pecadores que hemos sido alcanzados. Buscándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Una pregunta, ¿no? Y que le condujo a un final feliz, como estoy diciendo, el ciego seguramente entristecido al encontrarse con la realidad de un mundo caído. Oye, yo estoy feliz porque ya veo, ya estoy feliz porque recuperé la vista y lo único que me encuentro aquí son cachetadas de un lado y de otro y empujones. O sea, la realidad del mundo caído le llegó de frente, ¿no? De golpe. Y fue hallado por Cristo, ¿no? Esta providencia oscura para él tuvo un final doblemente feliz, ¿no? Por un lado fue sanado físicamente, y aunque esta sanidad le enfrentó abruptamente con la condición caída de este mundo, su sanador se convirtió también en el salvador de su alma. Con una pregunta, Cristo le condujo a la obediencia de la fe, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Para todos nosotros. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Pregunta que cada uno de nosotros hemos de hacernos.
¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Qué somos? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué somos? ¿Qué respondes? Algunos dirían, oh, sí, yo soy fan, ya ve que está de moda, somos fans, somos simpatizantes, somos seguidores. ¿Qué somos? ¿Somos eso o somos creyentes verdaderos? ¿Somos adoradores genuinos? ¿Qué somos? Es algo que cada uno debe responder, ¿no? Si Dios ha perdonado nuestros pecados, entonces hemos venido a Cristo. ¿Qué somos? ¿Nos mantenemos con nuestra credencial de fans o qué? ¿En qué condición estamos? El contraste con el final feliz para él, que dijo, ¿quién es? ¿Sí? Y tú lo has visto, el que habla contigo, él es. ¿Quién es para que le adore, no? El que es anunciado en cada ocasión que predicamos, el Salvador de los pecadores. Cristo estaba enfrente de él, como está enfrente de nosotros cuando estamos escuchando el Evangelio, ¿no? El contraste con este final feliz es el final trágico señalado en la última parte del capítulo, ¿no? Para los ciegos, ¿no? Para los fariseos. ¿Sí? Del versículo 39 al 41 dice, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No es como un juego de palabra, ¿sí? Está hablando en sentido espiritual. Los hombres estamos caídos, necesitamos luz, necesitamos la verdad, necesitamos un Salvador. Somos incapaces de guiar nuestra vida, somos incapaces de sortear las cosas en este mundo. Necesitamos a Cristo para perdonar nuestros pecados y que guíe nuestra vida como un destino para un destino seguro. ¿Sí? Y hay personas, ¿no? Como los fariseos que dicen, yo no necesito esa lámpara, yo no necesito esa luz. Nosotros vemos, nosotros tenemos a Moisés, nosotros somos del linaje de Abraham. No necesitamos a ese Jesús. Y qué equivocados estaban, ¿no? Los que decían que veían estaban ¿cómo? Ciegos. Y hoy en día la mayor parte de las personas en este mundo piensa que la religión, que el cristianismo, que Cristo es algo opcional, algo que tú puedes decir, tú escogiste eso, está bien, ¿te sientes a gusto? Sí, más o menos. Bueno, eso es lo importante, que tú te sientas a gusto. No sé, ahora el hombre es la medida de todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está cayendo el tratamiento? ¿Cómo? No, sí me siento. No, qué bueno. Sí, para venderte más. Digo, perdón, para que... Lo importante es cómo te sientes tú, hombre, ¿no? O sea, Dios no importa, está bloqueado el mundo, está bloqueado, no puede ver más allá de nuestro cielo atmosférico. La realidad de Dios nos empuja cada día, ¿no? Saliendo el sol, respirando el aire, funcionando nuestro cuerpo, una maravilla, nuestros ojos, nuestros oídos, decodificando nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Y todavía decimos, ¿dónde está Dios? Oímos las aves, vemos los animales, comemos todos los días alimentos provistos por Dios y decimos, ¿dónde está Dios? No, así dice la gente en este mundo, ¿no? ¿Cuál es su condición espiritual? Están ciegos, ¿no? Pero tú le dices, no, es que tú necesitas a Dios, necesitas buscar la salvación. ¿Yo? No, ni que fuera yo del escuadrón de la muerte o ni que fuera yo desahuciado de las drogas. No, yo no necesito. No ven su necesidad, ¿verdad? Hoy en día hay muchos oyentes que llegan a estar en la postura de los fariseos. Creen que entienden, creen que ven, creen que su vida religiosa puede ayudarles. Creen que no son tan malos como otros. Pero de nada servirá todo esto si no tienen una vida cristiana y una fe, una profesión de fe genuina en Cristo Jesús. Fuera mejor que se reconocieran como ciegos, fuera mejor que consideraran y reconocieran que no entienden, que no saben. Pero porque dicen, no, yo sí sé, yo entiendo, yo sé la verdad, yo conozco la... entonces porque ves. Entonces ahora eres más responsable, ¿no?
Vamos a algunos comentarios finales. En primer lugar, es obvio que debemos evitar la actitud juiciosa e hipercrítica en la iglesia. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿No? O sea, con el hacha lista, ¿no? Para cortar. No es una actitud de amor, es una actitud de juicio y censura. Por eso debemos evitarla. Encontramos muchos pasajes en la Biblia que nos llaman a ¿qué? A amarnos unos a otros, a sobrellevarnos unos a otros. Pero no encontramos pasajes que nos digan juzgaos y criticaos unos a otros, mordeos unos a otros. No hay esos pasajes, ¿no? No los hay. Cristo dijo a los fariseos que ellos pensaban de esa manera, ¿no? Porque ellos eran de otro padre espiritual, ¿no? No eran hijos de Dios, no eran el linaje de Abraham. En segundo lugar, Salmo 90:10, nuestra vida es breve. Dijo Moisés en su oración, ¿no? Que los más fuertes duran 80 años y pronto pasa nuestra vida, dice, luego nuestros años pasan y volamos. Oye, güey, ya se murió. Oye, y fulano, el pastor, ya se murió. ¿Sí? Entonces, si la vida es así de rápida, ¿no? Entonces, vale la pena considerar, no despilfarrarla en naderías, vivir sabiamente, no despilfarrar la vida. Muchas veces hemos dicho estas palabras aquí, ¿no? La vida es seria. Oye, no, es que tú eres amargado, no te diviertes, no haces nada, no le das huilanche, o sea, hay tantas palabras que hay, ¿no? Así usadas en el caló mexicano, o sea, no le das vuelo a la hilacha y La vida es seria. Cuenta cómo vivimos. Llegaremos delante de Dios a rendir, ¿qué? Cuentas. La vida es seria, ¿no? Entonces, no hay que despilfarrarla. ¿Sí? Ay, yo pensaba que nada más estaba escuchando a mi mamá en la casa y a mi abuelita y ahí viene este predicador a decirnos, la vida es seria, vive bien, pórtate bien. En tercer lugar, no debemos seguir confiando en el Dios Todopoderoso que está obrando en nuestras vidas. No vemos su poder, vemos su gracia, su misericordia. Él es capaz de transformar nuestra ruina y mezquindad y hacernos criaturas nuevas, como hizo de este hombre ciego, ¿no? Una criatura nueva, ¿no? Dios es todopoderoso y nuestra alma está depositada en Él, ¿no? Debemos creer y confiar en ese poder que nos guiará hasta buen puerto, ¿no? Al final. Creyendo, confiando en Cristo, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, el Señor escogió la condición de ceguera para señalar la condición del mundo sin Cristo. Él escogió esta enfermedad de la ceguera. Esto significa que el mundo, o sea, para Dios somos como invidentes. Todo lo que dijimos en relación con los invidentes se dice en relación con las personas que nacemos en este mundo. Somos como invidentes, como personas que deambulan por el mundo sin saber a dónde van, en una condición lastimosa y terrible, una condición espiritual así. Pero aún es más terrible cuando el ciego se comporta con autosuficiencia y orgullo. ¿Sí? Como cuando damos una moneda a un limosnero y se te queda viendo como diciendo, nada más esto, codo. No te dice codo, no te dice cosas feas. Nada más esto, infeliz por decir una poca cosa, ¿no? Poquitero. ¿Sí? Codo. Quédate lo mejor, no te vayas a quedar pobre. Híjole, ¿no? Así parecemos delante de Dios, ¿no? Cuando andamos de quejumbrosos y renegones.
No estoy satisfecho con la vida que el Dios en el que creo me ha dado, ¿no? No estoy satisfecho con la condición física, con la guapura o la fealdad, o que Dios, con el tamaño de la cuenta bancaria que Dios me ha dejado tener. Y empiezo a refunfuñar, a darle vuelta en el asiento y a quejarme, así, ¿no? Como el limosnero. Nada más esto. ¿Nos atreveremos a decir infeliz? Dios es el que nos provee, ¿no? Es toda una lección la idea de he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Sé estar en abundancia, sé estar en escasez. Lo podemos aprender, ¿no? Pero a la hora que llega a nuestras vidas, ¡ay! El hígado se retuerce y el estómago quiere devolver, ¿no? Concédenos, pidamos al Señor que nos conceda ver nuestra condición para que seamos verdaderamente humildes y no un remedio de lo que significa ser humildes, ¿no? En quinto lugar, obviamente no fue coincidencia que Jesús hiciera tantos milagros en el día de reposo, ¿no? Estamos viendo la serie aquí en el Evangelio de Juan y sanó a este paralítico, ¿no? En el día de reposo, ¿no? Y ahora este ciego en el día de reposo. Todas estas acciones, estos milagros, tenían en el día de reposo, tenían como propósito disminuir la importancia ceremonial del día de reposo, ¿no? Porque los judíos descansaban en guardarlo, y ya con esta ya estoy del otro lado, ¿no? En realidad, Jesús mismo era el reposo. Él traía el reposo verdadero para las almas. No convenía que la persona descansara en su capacidad de guardar y preparar el día de reposo si finalmente se presenta a Cristo y la persona lo iba a rechazar, ¿no? Por eso Cristo disminuyó, ¿sí? Dejó que sus discípulos cortaran las espigas en el día de reposo, ¿no? Hizo el lodo. Trabajó en el día de... ¿cómo haces lodo en el día de reposo, no? Trabajaste. Oye, nada más fue... ¿sí? Un escupitazo ahí, hizo el lodo y se lo puso en los ojos. Trabajaste. ¿De cuánto fue tu jornada? Imagínate nada más, ¿no? O sea, la ceguera es tremenda, ¿no? ¿Sí? Jesús traía en sí mismo el verdadero reposo para las almas, ¿no? El conocido pasaje de Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Llevad mi yugo, ¿no? Los tres oficios de Cristo. Profeta, sacerdote y rey. Aprended de mí, el profeta. No soy el profeta que enseño la verdad. El sacerdote, vengan a mí, no confíen en sus obras, tienen que venir a mí, no confíen en guardar el reposo, guardar las reglas, las normas, tienen que venir a mí. Y yo voy a ser rey sobre ustedes. No los voy a extorsionar, no les voy a poner impuestos así asfixiantes, ¿no? Como el hijo de Salomón. No. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, aquí encontramos, ¿no? Él era el reposo. Entonces, quería que los hombres volteáramos a verle a Él para que descansásemos de nuestros esfuerzos, del pensamiento de decir que nosotros podemos salvarnos con nuestra decisión, con nuestro esfuerzo, con nuestras obras. Y al final de cuentas, no, aquí estoy, Dios, o sea, no viví una vida tan mala, más o menos, por ahí me defendí, debo tener un 88% de aprobación, entonces, ¿qué? No, sí, pásale, ¿cómo no? No va a ser así, ¿no? Tienes el 0% de aprobación, ¿no? Porque tienes un corazón podrido y una mente entenebrecida y una voluntad esclavizada al pecado. Entonces tienes 0 de aprobación en todas tus obras, en todos tus pensamientos, en todos tus deseos y en toda tu vida total. No sirve. Pero no ha de haber algún error. Pido revisión. No.
no vas a poder revisar, no vas a poder pedir revisión. El Evangelio nos ilumina de tal manera que llegamos a estar de acuerdo con esa determinación. Decimos, es cierto, mi vida se echó a perder, ¿no? Me echó a perder toda mi vida. Y solamente puedo enderezarla viniendo a Cristo y siendo salvo a través de su justicia, a través de su obediencia. Y eso me hace acepto delante de Dios, ¿no? Y me prepara para una vida de transformación, que es el proceso de la santificación, donde Dios nos va confeccionando y preparándonos para la vida venidera, ¿no? Entonces, encontramos el verdadero reposo cuando creemos en Cristo, cuando venimos y descansamos de tratar de justificarnos por nuestra obediencia y acudimos a descansar solamente en la obra perfecta de Cristo, en su obediencia activa, su obediencia pasiva, ¿no? Su justicia perfecta que vivió y su muerte en la cruz que significó la descarga de la ira de Dios. De esta manera, por su obediencia activa y pasiva en nuestro lugar, nosotros podemos ser salvos, ¿no? Y descansar. Además, Cristo mostraba de esta manera que Él era el Señor del día de reposo, ¿no? Teniendo la autoridad soberana. ¿Qué sucedió con el sábado? Muchas personas no lo ven en la Biblia, ¿no? Porque quieren encontrar un versículo el cual no existe, ¿sí? Y Juan 34:11, no hay ningún Juan 34:11, ¿no? Nos dice que el día sábado cambió a domingo. No quisiéramos encontrar no hay ningún versículo así. Es una comprensión, ¿no? Es una comprensión espiritual de que el día de reposo, ¿no? Por el hábito y la costumbre y para la gloria de Dios, el día de adoración cambió del sábado cotidiano del Antiguo Testamento de sombras y figuras a celebrar la resurrección del día del Señor cada primer día de la semana, ¿no? Es una comprensión, no hay versículo. Entonces, por eso nos reunimos en el día del Señor, el día domingo, ¿no? Obviamente hay versículos, pero bueno, así el punto, ¿no? Así lo determinó, ¿no? Cuando apareció delante de sus discípulos, después de resucitado, el primer día de la semana, ¿no? 2 veces estando todos reunidos así. Bueno, en sexto lugar, obviamente el pecado en general y el orgullo en especial nublan el entendimiento y entorpecen el juicio, ¿no? Eso es lo que estamos viendo que ocurrió con el pueblo de Israel, especialmente con el grupo de los fariseos, ¿no? Esto les condujo a no ver la grandeza de Cristo y el milagro realizado. Ellos se quedaron enojados, frustrados, molestos contra el Mesías, ¿no? A veces queremos que las cosas sucedan como nosotros nos imaginamos o como nosotros pensamos, pero esa es una mala idea, ¿no? Debemos recibir las cosas tal como Dios nos las provee. En la vida moderna ocurre lo mismo, ¿no? A causa de la incredulidad y a causa del pecado. Muchos se ensoberbecen y no ven su necesidad de venir a Cristo. O simplemente se ensoberbecen, no se dejan conducir porque consideran que ya saben, ¿no? Sí. Menosprecian toda autoridad, todo liderazgo porque piensan que ya saben, ¿no? Es una enfermedad. Consideremos, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? O sea, ¿cuál es el propósito del cristianismo? ¿Cuál es que Dios quiere que no hagamos lodo con la saliva? O sea, Dios quiere que hagamos que hagamos sanidades y misericordia, pero no en el sábado, ¿no? O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Sí? El Proverbio 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos.
Dame tu corazón, dame la dirección de tu vida, el control de tu vida. Sírveme, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos seguir gobernando, no pueden seguir gobernando dos personas sobre un mismo reino, el reino de nuestra vida, ¿no? Como dice el libro, ¿no? de Bonia, ¿no? De la Guerra Santa, ¿no? El Señor viene a alma humana a gobernar, a ser el rey, a controlar, ¿sí? La puerta de los ojos, la puerta de los oídos, a controlar los pies, las manos, los pensamientos, a controlar todo, a reinar sobre todo. No puede haber dos reyes, ¿no? Lamento defraudarte, pero no puede seguir siendo rey ni reina, ¿no? Tiene que reinar el Señor. Entonces, podemos diferenciar entre una mente iluminada y un legalista en esta historia. La mente iluminada es el ciego, ¿no? Hasta pudo dar consejos y enseñar a los fariseos, ¿no? Y el legalista, el fariseo, como con una viga atravesada, ¿no? Porque dices, veo, serás más responsable, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, y vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por el pasaje en esta mañana. Seguimos rogándote que abras nuestra mente, que ilumines nuestra mente para comprender la verdad y nos ayudes para guardarla en nuestro corazón. Que nos ayudes, Padre, a seguir la vida como ciegos, Señor, dependientes totalmente de ti, guiados en todas las cosas completamente por ti, Señor. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras prácticas. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida te honre y te glorifique, Señor. Que no tengamos un cristianismo dividido en nosotros mismos. Que no tengamos apartados, que no tengamos piezas secretas, cuartos secretos. Ayúdanos, Señor, a ser honrados y a ser honestos en nuestra profesión de fe. Te damos las gracias, Padre, porque ciertamente nuestra condición de pecado nos arruinó totalmente al 100%. Y solamente hemos venido a conocer la verdad al ser reconciliados y justificados por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos honor y gloria por ello, porque ciertamente has abierto nuestros ojos para ver la verdad y reconocer que nuestra vida era un desperdicio. Y ayúdanos, Padre, para que nuestra vida ahora verdaderamente cuente y hagamos lo necesario, Señor, para cada día y cada momento honrarte y glorificarte, Señor. Pedimos tu ayuda para aquellos que aún están en las tinieblas, que tengas misericordia y que sigas extendiendo tu mano de gracia para alcanzarles y traerles a la verdad, Señor. Bendice, te rogamos, Padre, tu iglesia, la congregación que estamos aquí, Señor. Tu causa y tu reino en todo nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero, Señor. Pedimos, Padre, que pronto vengas, Señor, y pongas en orden las cosas aquí, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.